Bien, vamos a entrar en el estudio de la Parashá Toldot, generaciones, primera aliyá, Génesis 25, 19 hasta el 26, 5. Eh, Antes de comenzar esta aliyá, queremos recordar que la Parashá anterior, Abraham vivió muchos años, pero a la hora de ver atrás y analizar la vida, lo que cuenta no es tanto el número de años, sino la calidad de vida. La Torá dice que Abraham vivió una buena vida, lleno de días, pues el propósito por el cual fue creado se cumplió. Isaac iba a seguir el llamado y la hora iniciada por Abraham. Así como Dios bendijo a Abraham, también lo hizo con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Esto lo vamos a llamar la parashá de la sucesión. Isaac tiene 40 años cuando toma a Rica por mujer. Como ella es estéril, él tiene que orar por ella casi 20 años para que sea sanada y así poder tener hijos. Pero la inquietud, despertada por unos movimientos muy fuertes en su vientre, decide ir a consultar al Eterno, quien le revela que tiene dos naciones en su matriz y que el mayor servirá al menor. Luego da a luz mellizos. El mayor es todo velludo y por eso recibe el nombre de Esab. El segundo sale con la mano asida al talón de Esab y es llamado Jacob. Entonces Isaac tiene 60 años de edad. Los dos hijos van creciendo y encaminándose de forma muy diferente. Isaac se hace cazador y Jacob se dedica a criar ganado y buscando la integridad. Por causa de la caza, Esab gana el favor de su padre, pero Jacob gana el favor de su madre. Un día Jacob prepara un potaje de lentejas rojas. En ese momento llega Esab, agotado del campo, y le pide a Jacob que le sirva de lo rojo. Por eso lo llamaron Edom, rojo. Jacob se aprovecha y pide que le venda su primogenitura a cambio de la comida. Esab acepta y le hace un juramento. Así menospreciaba su primogenitura. Llega otro tiempo de hambre en la tierra. Entonces Isaac se va a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. En ese lugar el Eterno se revela diciéndole que no descienda a Egipto, sino que se quede en la tierra. Promete bendecir y dar a su descendencia todas estas tierras para así confirmar el juramento dado a su padre Abraham. Su descendencia será como las estrellas en multitud y recibirán todas estas tierras. En la descendencia de Isaac se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció al Eterno, guardando sus ordenanzas y sus mandamientos, sus estatutos y sus instrucciones. Toldot, generaciones. Toldot, plural de Toldá, que significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica. Aquí vamos a dividir esta aliyá en tres partes. Una, el nacimiento de Jacob y Esab. Esab vende su primogenitura y Dios le prohíbe a Isaac abandonar la tierra de Israel. Capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La palabra hebrea traducida como generaciones es Toldot. De esa palabra viene el nombre de la ciudad de Toledo, en España, en referencia a los descendientes judíos que la poblaron y la desarrollaron. Versículo 21. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Hachem por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Hachem y concibió Rebeca, su mujer. Cuando dice lloró Isaac a Hachem, la traducción dice que Isaac oró, pero es más que una simple oración.
En hebreo se usa la palabra atar, que significa suplicar, orar, implica insistencia y repetición. Muchas mujeres hebreas han sido estériles. Sara, Rivka, Raquel y Haná, la madre del profeta Samuel. En, en varias instancias en la Torá, Dios detiene los embarazos, y eso es un mensaje en sí. Es una forma de decirle a los padres que el bebé que viene tiene un propósito especial. Así sucedió con Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta de sus oraciones. Isaac y Rivka tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Raquel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos. Fue estéril durante 19 años. Según el Midrash, en el versículo 26 está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esab y a Jacob. Esto significa que Isaac tenía que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de la que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Esto nos enseña varias cosas. En primer lugar, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas y motivos para desilusionarse o desmotivarse. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis en la vida, como está escrito en Romanos 8, del 35 al 37. El camino de la fe nos dice, sin todas estas cosas, vencedores, sino en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así, el camino de fe, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar en el Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. En segundo lugar, este texto nos enseña que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia serían como las estrellas y como la arena, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Se puso a orar para que se cumplieran. El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Así que las profecías de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones bonitas, para que nos asombremos de la grandeza del Eterno, sino para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados de antemano. Vemos en el ejemplo del profeta Daniel que cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar y ayunar para que se cumpliera esa profecía, como está escrito en Daniel 1, 9, del 2 al 3, que está escrito y nos dice, en el año primero, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Eterno, que fue revelada al profeta Yirmiyahu, Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios y el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Esto fue el destierro del pueblo de Israel, 70 años en Babilonia. El gran secreto para tener éxito en la vida es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las profecías. Lloró Isaac al Eterno en favor de su mujer. En este texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de oración.
Primero, Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Esto significa en primer lugar que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Eterno, al igual que nuestro Señor Yeshua, según lo vemos en Lucas 22:42, donde está escrito: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en Mateo 6:10, donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El motivo de la oración es que la voluntad del Padre Celestial se haga en la tierra. Y ve, en segundo lugar, significa que oró con fe, confiando en que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. 2. Isaac oró fervientemente. La palabra traducida como oró es valletar, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. En este texto, según Rachi, esta palabra significa un rezo. Isaac oró sin cesar. Su oración insistente duró 20 años. Isaac intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos decir que tanto Isaac como Rica oraron, pero la Torá dice que solo la oración de Isaac fue oída. Rashi dice que era porque él era hijo de un justo y ella no, y por eso su oración fue más eficaz. También podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, el poder divino es desatado sobre los necesitados. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Aquí podemos encontrar que dice que los dolores de ella, que debían de ser una bendición, que lo que debían ser una bendición estaba siendo una tortura para ella, al punto que quería morir. Pero en medio de esa dificultad, ella hizo lo que debe hacer: preguntarle al Eterno. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban, Bayis Tros Sabtu, es difícil de entender. Viene de la raíz rasat, que significa luchar, pero también está relacionada con la palabra ratz, que significa correr. Por esto, los rabinos interpretaron esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. De allí surgió el Midrash, que dice que cuando Rivka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa, Esab se agitaba para salir. El Targum traduce esto diciendo que se empujaban entre sí. Cuando se presentan los problemas o dificultades en la vida, en lugar de oprimirnos o quejarnos o lamentarnos, debemos tratar de averiguar qué nos quiere enseñar Dios a través de esta situación. Los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntarle al Eterno. ¿A dónde fue? Según el Midrash, incluyendo el libro de Yashar, que es un libro de estudios de los 5 primeros libros de la Tanaj. Fue a la tierra de Moriah y consultó en la casa de Shem y Heber. Ellos le dieron una respuesta divina. El Midrash cuenta que Rica había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo, perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Versículo 23. Y respondió Hashem: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Estas 2 naciones jugarán un papel
muy importante en la historia y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mesías. La primera noticia que fue que tendría gemelos, pero el principal mensaje era que el mayor servirá al menor. Esto iba en contra de la costumbre. El primogénito era quien recibía la autoridad dentro de la familia, pero la promesa ya había sido dada por el Eterno. Estas dos naciones, perdón, jugarán un papel muy importante en la historia, especialmente durante los últimos tiempos, en relación con la venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel, y Esab es el padre de Edom y el imperio romano. Siempre habrá tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo, y así viceversa. De los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. Finalmente, el menor será el principal, y al final Jerusalén será más poderosa que Roma. Versículo 26. Después salió su hermano, trabado de su mano al calcañar, talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. La palabra hebrea para talón es ekeb. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa el final, su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Sab significaba que finalmente él tomará el dominio del mundo. Cuando el dominio del imperio romano sea destruido con la venida del Mesías, el imperio hebreo dominará el mundo entero, según Daniel 2, del 34 al 35. Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio romano. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo que Jacob agarró de su hermano, y así establecerá el imperio judío mesiánico en toda la tierra, según Daniel 2, del 44 al 45. Más, en el libro de Daniel se presenta la influencia romana como una bestia terrible. El final de su influencia será cuando venga el Hijo del Hombre, con las nubes del cielo, según Daniel 7, del 13 al 14. Y así que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vencerá al final y el que suplantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom después de su destrucción en la historia en los últimos tiempos. Versículo 27. Y crecieron los niños, y fue de diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto que habitaba el tiempo. Pero la diferencia más trascendental entre estos hermanos gemelos era la diferencia espiritual. Esab era un hombre carnal, interesado en la vida terrenal. Por el contrario, Jacob era un hombre espiritual. En hebreo dice que era completo, íntegro, puro, perfecto. Era un hombre tam. Jacob era íntegro en hebreo tam, que significa, según Rashi, que no era hábil para engañar, como Esab, íntegro sencillo. Los rabinos interpretan la palabra tiendas como una referencia a las tiendas de Shem y Eber, que según la tradición eran directores de un centro de estudios donde impartían enseñanzas espirituales. Otra opción sería interpretar esta palabra en relación con Génesis 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. El libro de Yashar dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. Versículo 29. Y quiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Según el Talmud, era el día de la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad,
estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Según el Midrash, Esab volvió del campo agotado después de haber matado al Enrob y dos de sus hombres. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura era una herencia espiritual que consistía en dar responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar a la familia y servir como sacerdotes con los sacrificios. Antes del pecado del becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran sacerdotes, pero después de los levitas fueron puestos en su lugar, según Éxodo 19 del 22 al 24 y Números 8, 18. El primogénito también recibió una doble porción de la herencia del padre, según Deuteronomio 21, 15 al 17 y Hebreos 12, 16. Aquí dice que Esab era profano. La palabra que se encuentra en la traducción griega que se tradujo como profano es bebelos, en la traducción de los 60. Encontrar la misma palabra en Primera de Samuel 21:5 como traducción de la palabra hebrea hol, que significa profanos, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper, etc. Esto nos enseña que Sab era una persona vacía por dentro, con una imagen y de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Apreciaba más lo natural y el placer que los valores del eterno. Despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham. Con su manera de ser, dañaba la imagen del Eterno y no podía ser ni el representante de la familia del Eterno, ni, ni el canal de bendición para las naciones. Por esto Hashem lo aborreció, según Malaquías 1, del 2 al 3. El carácter y las actitudes de Sab eran aborrecibles para el Eterno. Es obvio que su padre, Isaac, no era consciente de la maldad que se escondía detrás de su fachada respetuosa. Aquí tenemos vemos que existen 7 vicios que son abominables para Hashem, los cuales están enumerados en las Misilei 5, 16, y todos los tenía Esab, que era la arrogancia, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que imaginaba malos pensamientos, pies que se dirigen rápidamente hacia el mal, dar falso testimonio, causar discordia entre los hermanos. Capítulo 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Según el libro de Yachar, este Abimelech fue hijo del rey anterior que vivía en tiempo de Abraham, que había recibido el mismo nombre. Abimelech significa mi padre es rey. Isaac tenía planes para bajar a Egipto, para escapar del hambre como lo había hecho su padre. Versículo 2. Y le dijo, y se le apareció a Hashem y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra. Isaac había nacido en la tierra de Israel y además había ofrecido como sacrificio al Eterno. El Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podría bajar a Egipto. Esto fue una prueba de la fe para Isaac. Egipto representa el sistema de este mundo.
Cuando estamos en una crisis, ¿a dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Eterno, confiando en sus promesas? Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento el juramento que hice a tu padre Abraham. Aquí viene la promesa que iba a sostener a Abraham en la hambruna. Si él es capaz de confiar en medio de ella, será prosperado en medio de los problemas. Cuando el Eterno se le apareció a Isaac con un mensaje poderoso, yo también voy a estar y establecer el juramento que le hice a Abraham a través de ti. Estaré contigo, yo te bendeciré. Y el Señor quería que Isaac entendiera que todas las promesas en las que su padre confiaba era también para él, según Génesis 12, del 1 al 3. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas, benditas en tu simiente. El Eterno no menciona que la descendencia de Isaac iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra, solo como las estrellas del cielo. Los descendientes celestiales de Abraham están conectados de una manera especial a su hijo. De la misma manera, los que están relacionados con el Hijo de Dios serán como las estrellas, son los hijos celestiales de Abraham. Ahora incluso el Eterno va más allá y le repite a Isaac esas promesas. De la descendencia de Isaac sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Su descendencia poseería toda la tierra de Canaán. Dos veces se repite la promesa de que su descendencia recibirá todas estas tierras. Por un lado, es una clara referencia a que los hijos celestiales de Abraham van a heredar la tierra de Israel y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio, según Romanos 4:13. Por otro lado, es una referencia al Mesías que será el gobernante de todas las tierras referidas en este texto y además todas las demás tierras del mundo. San Lucas 1, 32, 33. Y se bendecirán. Aquí le aparece la palabra hebrea Mejit Barjú, que es diferente a la de Génesis 12:3. Según Rashi, significa en toda la escritura es similar a un hombre que dice a su hijo, que tu descendencia sea como la descendencia de Isaac. Todas las naciones. Aquí se usa la palabra Goyim, naciones, a diferencia del versículo 12:3, donde dice familias. Una nación es mayor que una familia. Esto nos enseña que las promesas dadas a Isaac, están tocando otra esfera de las que fueron dadas a Abraham. En estas dos promesas vemos una influencia en las dos instituciones más importantes para la sociedad humana, la familia y la nación. Primero viene la familia y luego la nación. Si la familia no está bien, la nación no está bien. La familia es la institución que sostiene a las naciones. La desintegración familiar destruye a las familias. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis estatutos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí aparecen 5 palabras diferentes. Voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo, Shamá. Abraham Becolí. Tiene que ver con la obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. Rachi, como según Rachi. También podemos destacar su obediencia
a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario, en la relación íntima con Él, como está escrito en Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Hashem. Guardar, y guardó mi ordenanza. En hebreo, va yismor mismartí, literalmente, y guardó mi guardia. Según Rashi, se tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. Mandamientos. Mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre, etc. Leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torá. 4. Estatutos. Mis estatutos, en hebreo jugotai, son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales la revelación le revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos. Leyes, mis leyes, en hebreo, torotai, de la palabra Torah, instrucciones, enseñanza. Según Rashi, se refiere tanto a la Torá que luego fue escrita en Sinaí, como la Torá oral, que también fue dada en Sinaí. Sin embargo, no se refiere a que Abraham pusiera acerca de los 613 mandamientos de la Torá que luego fueron entregados en Sinaí. Abraham es destacado por su obediencia a todo lo que el Eterno había establecido, tanto los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán, como los mandamientos que fueron dados a Noaj, como los mandamientos que le fueron revelados proféticamente. En Génesis 38:8 vemos que en tiempos de los patriarcas se practicaba el que sería uno de los mandamientos dados por escrito, según Deuteronomio 25, del 5 al 6. Otro ejemplo es cuando Yehudá, como juez, ordenó que sea quemada Tamar por su relación fornicaria, según Génesis 38:24. Según la tradición, ella fue la hija de un sacerdote. Este mandamiento luego se escribió en Levítico 25, 21, 19, 9, perdón. También podemos mencionar el mandamiento del diezmo, que fue practicado tanto por Abraham como por Isaac, según Génesis 14:10 y 28:12, 22. Enseñanza. Aquí la parashá nos deja como enseñanza que Judá no vino del mundo fuerte y del fuerte Ismael, el hijo mayor, sino del tranquilo Isaac. Yehudá no vino del hombre y cazador del hijo mayor, sino del tranquilo Isaac. Yehudá no vino del hombre valiente y cazador Esab, sino del penitente y arrepentido Jacob. Yeshua no vino de los 7 hijos mayores de Isaí, hombres muy bien parecidos, sino del menor, de David, el pastor de ovejas. Todos ellos tenían en común la obediencia al Eterno, para que la fuese cumplida la promesa. También vemos aquí lo que representa el valor de la primogenitura. Esto implicaba que aquel que poseyese era el jefe y el sacerdote de la familia. Tratándose de esta familia en particular, significaba que el que poseyese este derecho estaba incluido en la línea de descendencia que conducía a Yeshua. Esab no le otorgaba a este privilegio ningún valor y tampoco quería ser el sacerdote con la responsabilidad que ello requería. Y Jacob sabía. Por eso Yesab dice, ¿de qué me sirve, pues,
la primogenitura? Esta obsesión nos habla del valor que Isaac le daba a esta. Por eso él nunca obtendría esta primogenitura y nunca podría seguir la promesa que Abraham le había dado a Isaac. Pero la conducta de Jacob está también equivocada. El Eterno había prometido, el mayor servirá al menor. La primogenitura le llegaría de todas formas a Jacob, pero en el momento que está establecido por Hashem. Sin embargo, el Eterno tenía la intención de que Isaac comprendiera que estas promesas también eran para él. El Eterno quería que Isaac se las tomara personalmente y no simplemente a sí mismo como una extensión de Abraham. El Señor estaría con Isaac. En esta parashá vemos que también la lucha entre carne versus espíritu, la lucha entre Jacob y Esab, que comenzó en el vientre materno, seguirá durante toda su vida. Este conflicto es una imagen del conflicto entre la carne y el espíritu. Es una lucha con la que vivimos toda la vida. Esab representa la carnalidad y Jacob la espiritualidad. La carne parecía parecía llevar la ventaja, pero el orden divino es que el espíritu esté por encima de esta. Shalom. Este es lo que yo tenía preparado.